Hola, hola. Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca. Hoy continuamos con la segunda parte del análisis sobre cuáles son los retos emergentes de los derechos humanos en pleno siglo XXI. La semana pasada nos faltó tiempo para completar esta entrega, pero hoy esperamos ser lo suficientemente sintéticos y explícitos para darles una información altamente valiosa y de vanguardia. Emitimos en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Además, se reproduce en diferido por Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, Radio UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya nos miran también en vivo y en directo a través de IGTV, la tecnología del streaming. A tots, moltes gràcies. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Para quienes siguen puntualmente nuestros episodios, recordarán que el viernes pasado hablamos de la urgencia de reflexionar y actuar por los retos emergentes que presentan los derechos humanos en este siglo y que se pudieron agudizar como resultado de la pandemia por COVID-19. Escuchamos y reconocimos el viernes pasado que la pobreza y las desigualdades visibles en muchos países no son compatibles con los derechos humanos, pese a que estamos en un nuevo siglo. Examinamos también que el asunto de la discriminación, los riesgos que se han identificado con una presencia xenófoba, fascista y disfrazada de varias autoridades y líderes de opinión, además de segmentos importantes de la sociedad, son perjudiciales, altamente perjudiciales para los derechos humanos. La semana pasada habíamos reflexionado en los conflictos armados, la violencia y las guerras, cuán apartadas están de los derechos humanos y cuánto hace falta trabajar en ello, porque nos escandalizamos de la cantidad de conflictos armados que se encuentran activos actualmente y en distintos puntos del mundo. Lo nefasto que es esto para la dignidad humana. ¿Y cómo no logramos entender que pese a que hay una pandemia global donde todos debemos unir esfuerzos, hay otros que se dan bala? Pero también la impunidad como un reto emergente fue relacionada a los fallos de la justicia, la corrupción y otras formas de mecenazgos que deterioran los derechos. Hoy nos referimos a los déficits de la democracia como otro reto emergente del siglo XXI. Pero nos preguntaremos, ¿qué es la democracia? Pues es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación, ya sean directa o indirectamente, y que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros de la sociedad son libres e iguales y sus relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Hay democracias indirectas o representativas cuando la decisión
es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Esa es la democracia indirecta, la que tiene sus representantes en el poder. Hay democracias participativas o directas, cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad propia de asociarse, de organizarse, de tal manera que pueden ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. O también esta decisión directa es cuando se facilita desde los órganos democráticos a la ciudadanía el mecanismo de plebiscito, consulta y deciden directamente lo que sucede en su sociedad. La participación de la sociedad civil, los espacios de participación y los mecanismos plebiscitarios consultivos son la forma de esta democracia participativa o directa. El concepto de la democracia social propone el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos políticos, y esto sí que es un reto actual del sistema internacional y de los derechos humanos de la sociedad contemporánea, de nuestra sociedad. Por la vía de los consejos, ya sea por la vía de las comisiones o las directivas, la participación de la sociedad civil organizada debe ser mayor y acentuada para legitimar el poder institucional y representativo. En este sentido, el diálogo social dentro de estas unidades, ya sean consejos, comisiones, directivas, poder de control social, participación, en estas unidades es fundamental el diálogo social. Y contribuimos en ello con una herramienta que se usa en el poder cognitivo. Se llama la facilitación de los procesos participativos como una herramienta metodológica para arrojar los resultados y una pauta organizada por el diálogo. Esto es algo que lo venimos trabajando desde la sociedad civil. Otro reto emergente del siglo XXI que corresponde a los derechos humanos es la debilidad en las instituciones. Y decimos que las instituciones se robustecen con procesos normativos y procedimientos de fácil aplicación, pero que además son de cumplimiento normativo, estatutario, constitucional o atado a un buen sistema de planificación, monitoreo y evaluación de esa institución. En este sentido, debemos fortalecer aquellos indicadores de gobernanza por resultados, reportes, memorias con estándares globales. Ahí entra un poco esto del ISO, el ISO de calidad, o lo que se llama el GRI, etcétera, entre otros modelos normativos o modelos de control de calidad o control de la eficacia, porque esto tiene que ver con derechos, someter a inspección a la institucionalidad, someterla a evaluación y una mejora continua de los procesos y del entrenamiento humano, ¿no es cierto? El empoderamiento de los funcionarios, de los empleados, de los colaboradores en el cumplimiento normativo, el enfoque en derechos que se debe ser específico dentro de la institución, la ética y la deontología del trabajo. Esto es fundamental y este es uno de los retos emergentes del siglo XXI en materia de derechos humanos. Y tenemos buena cobertura a través de la señal del IGTV. Muchas gracias a todos quienes se conectan en vivo y en directo y ya formulan sus saludos y comentarios. A Ferran está ahí también, está con nosotros. Carol y Jen Motors, Ferran, muchos saludos a ustedes en directo. Seguimos con el programa. Las carencias a las que nos enfrentamos en la implementación de los derechos humanos en este siglo son: 1. La carencia de conocimiento. Hace falta promover a toda costa el conocimiento de los derechos, desde los niños, niñas y adolescentes, a una edad temprana.
La conciencia en derechos crea una sociedad de derechos. Generar conciencia y promoción de los derechos en grupos vulnerables de la sociedad, en estos grupos marginados y aislados, es fundamental ahora más que nunca. Asimismo, esto es parte de los retos que tenemos, ¿no? Retos emergentes de los derechos humanos. Asimismo, que los medios de información, de comunicación y las plataformas informativas acentúen las buenas prácticas que no transgreden los derechos. Otra de esas carencias y que es un reto emergente es la carencia de la capacidad. Aún no hemos entendido y apoyado las capacidades desarrolladas para impulsar los derechos desde lo institucional, desde el gobierno, desde los puestos de servicio. Hace falta una sensibilidad, sensibilización, sensibilizarse y agudizarlo, principalmente desde los mandos del poder, desde los liderazgos de los gobiernos. Esta carencia de capacidad es muy importante. E inmediatamente con la carencia de capacidad vemos necesario y urgente o emergente un compromiso. Hay una carencia de compromiso en este momento, la empatía con los derechos y el rescate de la memoria histórica para reconocer en su proclama y en las luchas sociales los avances y resultados positivos para nuestra sociedad, a diferencia de aquellos tiempos cuando no eran un referente para alcanzar el desarrollo y la dignidad humana. Pero hoy sabemos más que nunca que los derechos ponen a iguales a todos y que tenemos que ser empáticos con ellos, luchar colectivamente, generar avances sociales, como se hizo en el siglo XX. Retos emergentes de los derechos humanos en pleno siglo XXI, la carencia de seguridad. Líderes de todo el mundo son amenazados por promover y defender los derechos. La lucha por los derechos deviene solamente en Colombia, un país en la muerte de muchos líderes sociales todos los meses, quienes persiguen el fin de los derechos humanos. Mueren, son víctimas de homicidio, por su lucha hacia los derechos humanos, por la lucha por la dignidad de los campesinos, de las personas oprimidas, de las víctimas de violencia en un país de violencia o quienes sufren un esclavismo moderno. A esto hay que decirle alto, alto y con toda la fuerza, no solamente desde Colombia, desde toda América y desde todo el mundo. La garantía y la seguridad está en manos de los estados y si estos no atienden esta urgencia, la comunidad internacional debe inmediatamente actuar, debe alzar su voz e intervenir. Vemos en estos tiempos cómo las garantías por los derechos humanos muestran luchas simultáneas en París, New York, Hong Kong, Barcelona, Santiago, Quito, Cali, México, Londres, etcétera, etcétera. Y las causas locales se convierten en causas globales. El tema de la movilidad, amigos, y la progresiva identificación de una ciudadanía universal es ahora una utopía todavía, que también se enclava en la particular elección de los retos emergentes por los derechos humanos. Algún día, las fronteras imaginarias se derribarán. Algún día, los europeos, que antes no lo hacían, transitaron por Europa con libertad. En América, con libertad, sin pasaporte. En el mundo, con libertad. Resulta mucho más complejo de abordar, pero abundan retos como el que corresponde al derecho penal frente a la diversidad cultural y las ambivalencias que se producen de una región a otra, o por ejemplo el tema del terrorismo, los extremismos y las formas de polarización sociales que mengúan la particular máxima de los seres humanos que sean iguales, fraternos, dignos.
Y cada vez que nosotros multiplicamos organizaciones de personas, instituciones que trabajan por los derechos humanos, estamos haciendo visibles estos retos emergentes que hoy los anunciamos. El desarrollo humano no es lineal, es progresivo, es equitativo y fundamentalmente sostenible para impedir precisamente lo que en siglos pasados fueron desaciertos o errores, catástrofes humanas. Aprovechando estos retos emergentes, queremos felicitar a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la ANUEC, esta organización de la cual somos parte y de la cual ha nacido esta propuesta de defensa y promoción por los derechos humanos que es Derechos a Boca. Felicitamos hoy a la ANUEC y a todas sus personas, a sus personeros, por celebrar el 3er aniversario de la organización, una institución muy joven, como jóvenes son quienes colaboramos desde adentro. Un saludo hasta el Ecuador, a su directiva principal y a los miembros que desde un principio se mantienen y acompañan esta lucha por los derechos humanos. También a exmiembros y colaboradores que hoy están en el mundo laboral y que actúan desde sus puestos de trabajo. Gracias a la ANUEC se ha podido articular en Ecuador una red triangular de cooperación y enfoque en materia de derechos humanos, sostenibilidad y agenda de desarrollo humano, también la lucha por la paz, la justicia y la promoción de las relaciones internacionales, con el liderazgo joven, cuyo motor principal es el voluntariado y las ganas decididas de construir una sociedad más justa, solidaria y de bienestar. Esa cooperación internacional que ha activado la ANUEC, la Asociación para las Naciones Unidas en España, como organización homóloga a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en el Ecuador, y también este modelo de entidad, el de la Asociación para las Naciones Unidas en España, decisivo para la creación de la ANUEC en Ecuador, junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Espacio Global México, ANUAR Argentina, Innova Social Chile, la Secretaría de Derechos Humanos en Ecuador, el Programa para las Naciones Unidas Ecuador, el PNUD, el Sistema Global de Naciones Unidas, su representación o el sistema en Ecuador de Naciones Unidas, ONU Ecuador, sus agencias internacionales, CESPLA y demás organizaciones públicas, privadas y sociales con quienes actúa la ANUEC. Muchas felicidades por estos 3 años de servicio y entrega, y a no desmayar. A todos, a quienes hacen y hacemos la ANUEC, a seguir adelante. Feliz aniversario, felices 3 años. Y estamos a tiempo con el límite. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Asimismo a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmite fielmente este programa en el continente americano. Y desde luego a UTPL Radio. Si este segmento contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo. A través del Campus Media, tú puedes encontrar este segmento en www.campusmedia.uab.ca. A nuestros suscriptores de Instagram que se suman a la señal a través de IGTV, hoy hemos tenido buena asistencia. Muchas gracias por seguir Derechos a Boca por esta señal. También a quienes nos siguen Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp y los demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Muchísimas gracias por su fidelidad. Con esta edición concluimos los retos emergentes sobre los derechos humanos en pleno siglo XXI. Recuerden, yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta una próxima edición.